Aquí comienza el programa Un aliento de vida en las prisiones, con Enrique Enarejos. ¿Estás cumpliendo condena o conoces a alguien que está en prisión? Entonces no te puedes perder el siguiente programa. Un aliento de vida en las prisiones. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Viento Recio Radio y Televisión en esta tarde de lunes. Hoy estamos a día 1 de noviembre de este año 2021 y queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Primeramente, a toda nuestra audiencia fiel de Viento Recio Radio en el 101.3 de la FM en esta tarde. Gracias por estar ahí. También queremos saludar a nuestra gente en internet, toda la linda gente que ha entrado en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Viento Recio RTV. Les pedimos, si no son suscriptores del canal, que se puedan suscribir y activar la campana de las notificaciones. Y también saludamos a través de Viento Recio Televisión HD, canal 47 de la TDT, pues todos aquellos que nos están viendo a través de televisión en esta hora. Hoy, como iniciamos el pasado mes de octubre, tenemos un nuevo programa en su edición ya número 2, un programa que va a estar con vosotros, va a estar Dios mediante con vosotros todos los primeros lunes de cada mes en Viento Recio Radio y Televisión, un programa titulado Un aliento de vida en las prisiones, con nuestro hermano Enrique Enarejos. Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Juan Miguel. Bien, gracias a Dios, sí, pues bueno, con gozo y bueno, con ganas de estar compartiendo con la audiencia de Viento Recio y bueno, para nosotros es un placer el que podáis estar acompañándonos, el que podáis estar ahí detrás de vuestros receptores de radio o de televisión y que podáis estar ahí, bueno, pasando un buen tiempo. Amén. Porque la disposición que tenemos es para poder estar todos pasando un buen tiempo, para poder edificar y reportar algo para el cuerpo, para información, para muchas personas que lo mismo no conocen mucho del tema, pero bueno, yo sé que va a ser muy interesante los temas, Juan Miguel, que se van a estar tocando esta tarde. Seguro que sí. Y bueno, saludos para todos ellos y muy especial saludos para Murcia 2, para la prisión de Murcia 2, que ayer me dijeron... Recuérdanos, Murcia 2 es Campo del Río. Campo del Río. Me dijeron que iban a estar ahí escuchando en sus chabolos, como ellos le llaman, y estarían escuchando el programa. Amén. Para todos ellos, un saludo desde aquí, con mucho amor. Muy bien, ¿pero algún módulo en especial en Campo del Río? Estuvieron 4 módulos, ellos lo hicieron saber que iban a escuchar el programa y bueno, habían allí módulo 3, el módulo 10, 6 y 7. Qué bueno, pues había allí 4 módulos que entre ellos estuvieron tomando información. Pues desde para aquí escuchar. Saludamos a toda la gente que en Campo del Río, pues en los distintos módulos nos está viendo o sintonizando en esta tarde a través de cualquiera de nuestros medios. Desde aquí, pues bendecimos la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Antes de iniciar pues el programa de hoy, queremos recordar que tenemos una línea telefónica 968 83 79 35 y un número de WhatsApp que es el siguiente: 639 138 067. Si quieren mandarnos un mensajito de saludo, un mensaje de apoyo, reportarnos desde donde nos están viendo o escuchando, pues pueden usar el WhatsApp o pueden usar el chat en vivo, en directo de nuestro canal de YouTube. Lo repito, youtube.com/Viento Recio RTV. Y también, por último, les animamos, si quieren conocer un poquito más acerca de este ministerio, que puedan entrar en nuestra página web www.betsaidamap.com o betsaidamap.es. Bien, también saludamos, como no, aquí el equipo completo. Este programa no sería nada si no estuviéramos del otro lado del cristal, nuestro hermano Sebastián. Sebas, buenas tardes, hijo, que Dios te bendiga. Bien, pues dicho esto, Enrique, vamos a orar. Te voy a pedir que puedas orar y presentar este programa de Un aliento de vida en las prisiones en la tarde de hoy. Adelante, por favor.
Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, Amén. y te presentamos, Señor, este tiempo, Señor, que vamos a estar, Señor, compartiendo, Señor, que sobre todo, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo y que no sea, Señor, llevado, Señor, por un intelecto humano, Señor, sino que sea llevado, Señor, por tu Espíritu, Señor. Que te pueda agradar, Señor, y yo sé que si a ti te agrada, Señor, es para que puedas, Señor, edificar a aquellas personas que están escuchando, que están viendo este programa en este momento, Señor. Amén. Te damos las gracias, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, sea siempre para ti, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. No queremos robarte nada, Señor. Todo, Señor, te lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, pues para aquellos que están con nosotros por primera vez en este programa, Un aliento de vida en las prisiones, pues quiero decir que Enrique es parte del Ministerio Luz a las Prisiones, que es un ministerio que está, digamos, respaldado bajo la cobertura del Consejo Evangélico de la región de Murcia. Y el Ministerio Luz a las Prisiones, pues lo forman un grupo de personas, de voluntarios, que dan de su tiempo para visitar, para atender, para estar allí en las prisiones, Murcia 1, Sangonera la Seca. Eso es. Y Murcia 2, Campos de Río. Y ahí están entrando los distintos módulos pues para llevar una palabra de ánimo, una palabra de aliento a aquellos que se encuentran pues encarcelados, por cualquier tipo de delito, ¿no? Y todos aquellos que quieren pues salir y poder escuchar, ¿no? Una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de vida. Así que es un trabajo fuerte y desde aquí, como siempre, nosotros queremos reconocer la entrega, el trabajo y el compromiso de todo el equipo de Ministerios Luz a las Prisiones. Amén. Bien, dicho esto, Enrique, en esta tarde estábamos comentando antes de iniciar el programa, es decir, fuera de imagen o fuera de audio, que íbamos a hablar de un rey, ¿no? Vamos a hablar de un rey para abrir el programa de hoy. Íbamos a hablar de dos reyes. Sí, efectivamente. Y vamos a hablar de dos reyes, de verdad. Sí. De dos reyes que tuvieron pues un testimonio ambos muy, muy tremendo, muy poderoso. Y vamos a empezar por Manasés. ¿Te parece que podemos hablar por Manasés? Perfectísimamente. Bueno, pues podemos encontrar la historia del rey Manasés en primer libro de Reyes. En segundo libro de Reyes y en segundo libro de Crónicas. Hoy vamos a leer en segundo libro de Crónicas y vamos a leer el capítulo 33. Así que si tienes una Biblia al alcance de tu mano y sobre todo también una libretita para tomar apuntes, subrayadores para anotar, subrayar los versículos interesantes que vamos a destacar en esta tarde, por favor, si tienes esa posibilidad, hazlo, porque va a ser un programa que te va a edificar, un programa que te va a animar, aleluya, y tal vez, oye, que te puede animar también pues a empezar a ejercer cierto tipo de ministerio, prestar cierto tipo de ayuda. Amén. Así es. Segunda de Crónicas, o mejor dicho, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, dice así. ¿Hasta dónde leemos? ¿Del 1 hasta dónde de momento? Hasta el 9. Hasta el 9, dice así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Qué tremendo, muy precoz. Luego veremos que hay mucha gente muy precoz para muchas cosas, ¿verdad, Enrique? Sí. Pero, fíjate, a pesar de que reinó 55 años, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Aquí, Enrique, ya podemos destacar algo. Cogió un modelo equivocado. Hay mucha gente que se tuerce por coger modelo equivocado. Así es. Y este hombre puso la mirada donde no la tenía que poner. Una trayectoria totalmente equivocada. Exactamente, porque hizo conforme a las naciones vecinas que Jehová había echado de delante de los ojos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, qué tremendo. O sea, en vez de coger el ejemplo de su padre, así se dejó influenciar por las naciones paganas. ¿Qué pasa? Que la palabra nos va mostrando cosas y nos va guiando. ¿Qué pasa muchas veces con personas que acaban en la cárcel? Precisamente porque a lo mejor no hicieron caso a papá, no hicieron caso a mamá y pusieron su mirada
en la calle, en amigos que no resultaron ser amigos y al final se torcieron. Así es. E hicieron lo malo. O sea, fíjate qué tremendo, porque aquí tenemos a un rey que vivió esto. Y dice así: e hizo imágenes de Asera. Asera era una diosa pagana, ¿vale? Y adoró a todo el ejército de los cielos. Es decir, en vez de rendir culto al Creador, rendió culto a la creación. Al único Dios vivo y verdadero. Exacto. El ejército de los cielos está hablando de los ángeles. Y les rindió culto. Edificó también altar en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Bueno, o sea, le quitó toda la gloria al Señor y se la dio a los ángeles. Y pasó sus hijos por fuego, o sea, sacrificó a sus hijos. Tremendo. En el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüero, o sea, le iba en busca de que le heriera la mano y... Vi una versión, perdona que te interrumpa, sí. Porque dice así, para que se entienda, sí. Para la audiencia la pueda entender, dice: practicó la invocación de espíritu. Wow. O sea, como un Ouija. Sí, buscó, se fue a un brujo o algo de esto. Brujos continuamente. Para contactar con los espíritus y con los muertos, correcto. Y activó la adivinación. Y además dio un comienzo, estableció el espiritismo y la hechicería. O sea, algo como que iba a ser algo muy común en Judá. Recordamos Judá. Judá fueron las dos. Estaba compuesta por las dos tribus, que era precisamente la de Judá y la de Benjamín. En esos dos pueblos, en esas dos tribus, ahí es donde se establece la capital, que era Jerusalén. Y ahí es donde estaba precisamente el altar a Jehová. Y fue ahí donde él establece toda esa abominación. Es donde ahí él empieza. Fue un sitio representativo. Fue el más representativo. Qué tremendo. Y dice: miraba en agüero y era dado a adivinaciones. Y consultaba a divinos y a encantadores. Y se excedió en hacer lo malo. O sea, que es que excederse significa se sobrepasó. O sea, lo llevó a un límite, lo llevó a un extremo ya demasiado, esa abominación. Qué tremendo. Y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira, es decir, hasta provocar la ira de Dios. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Así, donde Dios estableció su presencia, él quitó simbólicamente quitó la presencia de Dios, como levantando una estatua. Así. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Eso fue lo que Dios le dijo a David y a Salomón. Y Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal. Qué tremendo. O sea, sobrepasó el mal que las naciones que Jehová destruyó hicieron delante de los ojos de Israel. O sea, qué tremendo. Se sobrepasó. O sea, como quien dijo, dice: yo voy a ser malo, voy a ser re malo. Voy a ser el malo de los malos y voy a aventajar en todo lo malo, y en toda la abominación pagana a las naciones vecinas. Qué tremendo el ejemplo de este rey hasta ese momento. Increíble. Porque digamos que esa es la primera etapa. Y vemos que, Enrique, nos vemos reflejado en Manasés el ejemplo de muchas personas que tomaron malas decisiones. Sí, está claro. Yo creo que todo, en mayor o en menor medida, antes de conocer realmente al Señor, todos tenemos ese antes, y ahora vamos a ver cómo hay un después en la vida de Manasés. Pero fue tremendo. Este hombre, si te acuerdas que estuvimos comentando con el programa anterior, que Pablo dice que yo, siendo el peor, el más pecador de todos los hombres, Dios me ha puesto como ejemplo, me ha escogido como ejemplo para poder de alguna manera enseñar, mostrar a las naciones, al mundo entero, a aquellos que vayan a ser salvos,
que si lo hizo conmigo, si el Señor empleó esa misericordia conmigo, si ese amor me alcanzó a mí, siendo el peor de todos ellos, ¿por qué no lo puede hacer también contigo? O sea, y esa siempre es la reflexión que nos podemos llevar a cada uno a título personal. Y si vemos que Pablo dice que él se consideraba el peor de todos los hombres, Manasés, yo creo que era el segundo. Manasés... Lo que pasa es que Pablo también, pues claro, en aquella época pero es que, escucha, esto, yo creo que esto le gana a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso, que fue Pablo en su vida anterior, ¿verdad? En su primera etapa. Yo creo que supera en lo malo, a Saulo de Tarso, en el sentido de que este hombre era rey y por tanto podía juzgar, podía tomar decisiones. Hay algo que me llama la atención, Enrique, que dice que, claro, hizo todo lo contrario que hizo su padre. Todo. ¿Sabe que hay un dicho que dice de tal Pablo tal astilla? Así. Vale, lo podemos decir, bueno, físicamente, ¿no? Se parece a su padre, tal Pablo tal astilla y algunos rasgos. Pero es que en este hombre no se puede aplicar esto porque realmente no puso sus ojos en su padre. Ezequías fue un buen rey. Exacto, que hizo lo correcto delante del Señor. Entonces, realmente vemos que este hombre fue influenciado por otro tipo de personas, ¿no? Y claro, si lo llevamos a la gente que desgraciadamente está viviendo un tiempo de oscuridad y de desierto, como luego lo hablaremos, en las cárceles, muchos que están en las cárceles fueron llevados allí porque pusieron la mirada en la gente equivocada. Así es, así es. Tú, hablando, por ejemplo, hablando ya de tu testimonio, del servicio que estás entregando en las cárceles, ¿te has encontrado con alguna persona que te ha confesado, te ha dicho, es que puse la mirada en la gente que no debía, puse la mirada en la gente equivocada? ¿Te acuerdas así de algún testimonio? Hay un caso muy reciente que me pasó precisamente el domingo por la tarde, que también tuve que ir a Murcia 1. Precisamente el domingo él me estuvo comentando y además era un hermano de los que estaban viniendo al Señor y le están creyéndole al Señor. Pero cosa curiosa que sabemos que funcionan así. Cuando desviamos la mirada del objetivo, del quien tenemos que tener puesta la mirada, los ojos puestos en Jesús, cuando desviamos la mirada en las cosas que realmente nos alejan de la verdad. Como Manasés, apartó la mirada del Señor. Claro, pues este chico, como te comentaba, lleva seguramente mucho tiempo en prisión. Y bueno, la asistencia que él tiene, él ora y le pide al Señor y le pidió algo. Le pidió algo como se lo podemos pedir tú que me estás viendo, o yo, o cualquiera de nosotros. Y le hizo una petición y le dijo: Señor, hay un anhelo que hay en mi corazón y es que me gustaría salir de prisión. Pronto tengo a mi abuela que está muy mal y me gustaría salir y me gustaría coger caracoles y que ella me pudiese hacer un guisado, no sé, o caracoles fritos. O un arroz con caracoles. Pero era un anhelo que él tenía. Tú fíjate, cosas curiosas que tú puedes tener también, o yo. Es que cuando uno está encerrado echa de menos muchas cosas que para nosotros que estamos fuera son cosas muy básicas, como puede ser una comida. Una comida. Y él tenía ese anhelo. Dice que deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y el Señor así se lo hizo, Juan Miguel. El Señor se lo concedió. Dice que 15 días después él estaba en un régimen interno, él no podía salir, estaba privado totalmente de libertad, pero 15 días después lo llaman y que le habían dicho que sí que podía pasar al CIS, al 3er grado, y precisamente en verano, que eso fue a primero de verano, que pueden salir a la calle ya. Pueden salir. Si los comportamientos son los correctos, los van dejando para que de alguna manera ellos se vayan introduciendo en la sociedad, porque imaginaos, gente que lleva 12 años sin salir a la calle, entonces claro, también quieren comprobar cuál es el comportamiento de la persona cuando sale a la calle. Y bueno, este chico, este hermano, porque él ha recibido al Señor, pero que esto nos puede pasar a cualquiera, él puso la mirada donde no tenía que poner la mirada. Y él dice que él salió y aquel día de verano, no sé si es que llovió un poco, el Señor se lo permitió, él recogió esos caracoles y él se los llevó los caracoles a su abuela y bueno, pasaron un buen día, tal.
él estuvo durante 4 meses entrando y saliendo, porque en el régimen del CID del tercer grado se suele estar entrando y saliendo, y si estás trabajando solamente tienes que entrar para dormir. Él estuvo casi 4 meses así, funcionando, pero desvió la mirada, Juan Miguel. Pero estuvo un momento, o sea, la gente se asustó de verlo, porque estaba sí. impresionado de verlo leer la Biblia, ¿sabes? Se puso las pilas con Dios, ¿no? Impresionante. Dice que su padre cuando fue el más... y le pasó como al gadareno. Cuando lo vio, hasta incluso la familia reaccionó como mirándolo desde lejos. O sea, que no se fiaban de él realmente. Y incluso, claro, los del pueblo que lo conocían exactamente igual. Decían, bueno, ¿y este ahora cómo va? Dice, ¿por qué? Es que, dice Enrique, yo robaba, atracaba. Dice, era muy malo. Yo era muy, muy malo. Y al parecer, claro, cuando lo vieron el comportamiento que él tenía, cuando él salía y leía la Biblia en los jardines, vieron que había un cambio que no era normal. Le dijeron al padre que es un milagro que veamos hacia tu hijo. Pero en lo que estaba comentando, cuando uno desvía la mirada del Señor, el exceso de trabajo... Empezó a trabajar, incluso él era muy fiel al trabajo. Cumplía en tal grado que le ampliaron horas, le daban más horas de trabajo. Y precisamente uno tiene que tener el dominio propio y marcar los límites en su vida. Porque si no marcamos los límites en nuestra vida, al final nos dejamos en las manos de los demás o de las situaciones. Pero el Señor dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que nosotros seamos los dueños realmente controlando y sabiendo analizar y sabiendo distinguir qué cosas no son de bien y qué cosas se sobrepasan de bien. Porque a veces la abundancia, pensamos que cuando tenemos abundancia de trabajo, pues parece que es bueno. Hay gente que tiene multitrabajo y parece que es mejor que siga trabajando, porque si en otro tiempo no trabajaba, pues qué bueno que trabaje hasta los domingos y no venga a la iglesia. El exceso de una cosa te lleva a descuidar otra. Así es. Que fue más o menos lo que le pasó a este muchacho. Eso ¿no? es. Y al final, pues, puso la mirada en las cosas de este mundo. Y el chaval al final tuvo que entrar otra vez. Tuvo otra vez alguna recaída, alguna historia. Y él dijo, dice Enrique, ya si salgo la próxima vez, y ya sé qué cosas fueron las que desviaron mi mirada. Dice, hasta yo mismo me asombraba. Dice, no solamente la gente, sino veía el dominio propio que se ejercía en mi vida y cómo yo controlaba la situación. Dice, jamás en mi vida me he sentido tan seguro y con una identidad tan clara en mi vida. Yo sabía que no tenía que hacer esto ni lo otro, pero a veces el enemigo es muy sutil y él va a actuar de diferentes formas. Parece como que aprovecha una hora más de trabajo, que eso no tiene importancia, pero te hacen alejarte. Dice que él en la última etapa, en los últimos meses, prácticamente no tenía tiempo para leer la Biblia. Yo no sé cuánto trabajo él tenía. Bajó la guardia. Se echó una excesiva carga de trabajo. Eso es. Y se descuidó en cuanto a su vida espiritual. Así es, siempre nos sirve eso. Yo siempre lo cuento porque al primero que me pone las pilas es a mí. Cuando vemos que las situaciones a gente, a hermanos, que hasta incluso tienen el celo y que te han tenido celo por estar leyendo la palabra y por dar testimonio del Señor, pero después luego hay cosas que pueden de alguna manera distraer la visión. Claro. La visión tiene que estar bien clara, puesta en el Señor. Las cosas de este mundo, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Claro. Y en la palabra están viniendo una palabra que dice que el que cree esté firme, mire bien que no caiga, ¿no? Entonces los que no podemos pecar, y me remito a lo que has dicho, que él decía que yo controlaba, yo me sentía bien, y muchas veces, digamos, pecamos entre comillas de un exceso de autoconfianza, ¿verdad? Así es. Y a lo mejor se vio bien, se vio fuerte, se vio capaz y descuidó su relación con Dios, ¿no? Así es. Y tal vez, pues claro, el exceso de trabajo, el exceso de carga, la falta de descanso, la fatiga,
pues fue digamos, como un ingrediente, un plus para que precisamente descuidara, ¿no? Lo más importante. Lo que en algún tiempo cuidó, pues se lo descuidó y lo llevó de nuevo a caer, ¿no? Sí. Entonces eso nos puede pasar a todos, precisamente por eso, ¿no? El que crea que esté firme viene que no caiga. Tenemos que tener cuidado en no caer en esa autosuficiencia. Sí. O en esa autoconfianza de creernos que ya nos volvemos intocables. Y nos montamos y nos subimos en un caballo o en un pedestal, como Saulo de Tarso, que se montó en ese caballo y se pensaba que era intocable, ¿no? Así es. Y el Señor lo tiró del caballo. Pero muchas veces, pues en una posición nos vemos mejor, porque claro, venimos de una posición muy baja. Eso es. Y nos vemos en una posición mucho mejor. Eso es. Y creemos que ya está la cosa ahí toda hecha, ¿no? Y todo el pescado vendido, como decimos. Se suele decir, sí. Y no es así, no es así. Es cuando más tenemos que cuidarnos. Estando muy en alerta. Y este chico, pues, en sus carnes lo está pagando ahora, ¿no? Dice que está ahora entra a régimen interno, no tiene nada de libertad, otra vez vuelve a retroceder a su comienzo. Como dice la Biblia, que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Sí, ahora él tiene, que ahora mismo está en una peor condición que cuando realmente estaba, que claro, tenían ese trato de entrada, de salida, de semilibertad. Así es. Avanzó unos pasos, pero para retroceder muchísimos más. Hay que estar firme, velando. Firme. Pablo decía en Tesalonicenses, no seamos como los demás, que los demás duermen. Nosotros tenemos que velar. Tenemos que velar, tenemos que estar atentos y no podemos descuidarnos. Precisamente han mencionado, claro, a nuestro enemigo. Y la Biblia dice que Satanás es como un león, ¿no? Rugiente, que anda viendo a quién devorar, ¿no? ¿Y a quién devora Satanás? A los que se descuidan. Así es. Si hacemos el símil, habla de un león cuando caza en la sabana o en la jungla, en la sabana mejor dicho, pues observa la manada. Así es. Y cuando ve que alguien se aparta de la manada, pues normalmente ¿quién se aparta de la manada? Pues la presa enferma, el búfalo enfermo, el viejo, el cansado, el fatigado o la jovencita, el buey o el búfalo jovencito que no tiene experiencia ninguna. Que no tiene apercibido y no ve el peligro. El peligro que hay alrededor. Exactamente. Y esos son presas fáciles para el enemigo, Así ¿no? es. Entonces tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, porque precisamente nunca podemos decir, de esta agua no beberé. Así es. Pues que tremendo, ¿no? Estamos hablando de Manasés. De Manasés. Y este rey, precisamente, claro, no sabemos, no sé si este muchacho te comentó, pues que a lo mejor empezó a escuchar a antiguos compañeros de andanza, ¿te comentó algo más? Porque volvió a caer, ¿no? Sí, él volvió a caer porque conectó con gente de su pasado, ¿te dijo algo más? Él cuando alguien ya entra en ese estado de agotamiento, el agotamiento te hace desenfocarte. Y una vez que empieza a desenfocarte, intenta a buscar aliados conocidos. Entonces, sabiendo que tienes que estar firme, tienes que saber en dónde estás. Puedes estar en el lugar que pudieras estar, en un desierto, en una cárcel, en una situación incómoda, en el trabajo con compañeros, en una situación hostil. Pero si tú sabes quién eres y te mantienes firme y no te descuidas, yo sé que el Señor te va a estar honrando y yo sé que tú no vas a tambalear, lo sé. Pero claro, el exceso de cansancio abre puertas a una debilidad y es precisamente lo que estabas diciendo. Es como la presa esa débil que al final empieza a no comer lo suficiente, empieza a no beber, a no hidratarse y al final esa presa al final está descuidando lo básico. Y al final, claro, sus sentidos empiezan a obstruirse. Y precisamente el enemigo está ahí al acecho. Es algo que me gustaría preguntarte. En esos 4 meses más o menos, ¿no?, que has dicho que estuvo fuera, sí, solamente entrando para dormir a la cárcel. Sí. Una pregunta que es clave. ¿Se estuvo congregando? No se estuvo congregando. Ay. No buscó el apoyo espiritual de un pastor. No se estuvo congregando. Y mira, Juan Miguel, que precisamente siempre se le hace el hincapié. Claro. Precisamente es que piensa el águila, que porque vuela muy bien y vuela mucho y muy alto, no tiene que descansar. Y eso es un error. Entonces, sabemos que todos tenemos que venir a descansar,
a estar dentro de un cuerpo. El cuerpo que Dios ha creado las cosas, y Dios nos informa y Dios establece las cosas, no es porque Él se le haya antojado. Él, cuando nos dice que somos miembros de un cuerpo, no lo dice porque, bueno, por decir algo, por rellenar parte de la hoja del libro. No, el Señor sabe con toda la intención por qué lo dice. Claro. ¿Por qué? Porque andará una mano sola, por ahí sola, diciendo que es parte de un cuerpo y que Dios lo está respaldando. ¿Acaso no se le tiene que estar mandándole sangre continuamente a la mano? Si no se seca, se atrofia. Pues entonces, escucha, es una pena decir eso, ¿no? Pero realmente, si salió y la primera decisión que no tomó fue la de no congregarse, esa fue la peor. Y ahí ya estaba el principio del fin. Así es. Duró 4 meses, como pudo durar un mes, como pudo durar 6, 7, pero eso ya era el principio del fin. Ese era el anuncio de una recaída. El anuncio de una muerte. El anuncio de la recaída. Exacto. O sea, desde la primera decisión que cometió un error. Es decir, no buscar un lugar donde congregarse, donde ser parte del cuerpo, donde buscar apoyo espiritual, consejería, oración con los hermanos, el apoyo de un pastor. Nosotros, y hay alguien que está, ¿no?, en Murcia 1, Murcia 2 escuchándonos y están a punto de salir o están en un régimen abierto, por favor, que no cometan ese error, que busquen una iglesia donde congregarse. Así es. Por favor, es muy importante que sean parte de un cuerpo, porque precisamente Pablo habla de que somos un cuerpo, y como tú decías, una mano fuera del cuerpo al final camina un tiempo sola por el propio impulso que esa mano tiene, pero al final se termina por secar. Y tristemente fue lo que vivió este chico. Y el testimonio fue impresionante, porque los padres, cuando lo ven, el chaval es más alto que nosotros, así guapetón, grandote, grandote, así moreno, muy guapo. Y claro, cuando lo ves así venir, te asusta, ¿no? Te asusta de lo grande que es. Y claro, me imagino que en el pueblo que causaría un impacto. Y los vecinos, pues imaginaos, acordándose, ¿no?, de su antigua andanza, pues asustados, pues claro, como diciendo que el hijo del fulano ya ha salido. Eso le pasó a Pablo también. A los que conocieron a Pablo como Saulo de Tarso, pues lo vieron venir como Saulo de Tarso. Claro, eso es. Y dijeron, yo creo que lo comentamos el mes pasado, ¿no? Dijeron, es que este es un asesino, este mataba a los hermanos. Así es. Cuidado con este. O sea, lo miraron con recelo y poniendo una pared, ¿no? Así es. Pero qué bueno, ¿no?, el testimonio, cuando hasta sus padres enseguida lo vieron, el proceder que él tenía, la manera de caminar, que era diferente, que no bebía, que no se drogaba. Y claro, los padres vieron un cambio que dijeron, verdaderamente mi hijo es otro diferente. Y la gente ya lo veía, le dieron trabajo allí, porque lo veían en el jardín, y lo veían leyendo la Biblia, y lo veían tomando su café y se iba a su casa. Pues claro, todo eso te impacta, porque ve una persona totalmente que ha tomado una determinación y ha cambiado un estilo de vida totalmente. Una pena que no haya perseverado, ¿no? Así es. Pero bueno, el peor error es eso, ¿no?, que no busco un lugar donde congregarse. Y eso es un punto que siempre a las personas, ¿no?, a los hermanos que están a punto de salir, ¿no? Hay que machacárselo, entre comillas, ¿no? Hay que decírselo. Por favor, cuando salga, sí, ve a tu casa, pero también búscate una casa espiritual. Así es cierto. Búscate una iglesia en tu pueblo, el pueblo de al lado, pero por favor, congrégate, reúnete. Sí. Y eso es súper importante. Pues Manasés, que tenemos aquí a Manasés, este hombre, pues realmente, pues yo no sé si muchos que nos están escuchando se pueden ver identificados con Manasés, y también con este ejemplo de este muchacho, ¿no?, que precisamente pues cayeron en las manos equivocadas también, porque se ve que se dejó influenciar también por... seguro. Claro, buscó antiguas amistades, ¿no? Antiguos contactos. Como se suele decir, amistades peligrosas. Así es. Y eso es tremendo, ¿no? Porque realmente, pues, cuando uno retrocede, tiene todas las papeletas y los boletos en la mano para volver a caer, ¿no? Pero no una lotería buena la que te va a tocar. Ahora, cuando uno se pone en las manos de Dios, así es, puede haber un cambio grande. Tenemos al Dios de las nuevas oportunidades. Amén. Entonces, lo leemos si quieres.
Sí, claro. Es que ese es el tema. Es que lo de Manasés es espectacular, Enrique. Lo de Manasés es algo que dices tú, como ahí hubo un antes y un después en la vida de Manasés. Versículo 11. Versículo 11. Dice, por lo cual, pues hay algo que, antes de leer, hay algo que me llama la atención, Manasés. No sé si tú... Yo sé que tú eres un lector asiduo de la Biblia. Te das cuenta de lo que muchos de los reyes del Antiguo Testamento dicen que buscaban consejo. En los consejeros, en los generales, en sus ministros. Y aquí en Manasés, en ningún momento, en su primera etapa, donde hace lo malo delante de los ojos de Jehová, en ningún momento leemos que él buscó consejo. O sea, se dejó llevar, que eso también es muy peligroso, se dejó llevar de su propio parecer. De caminos que al hombre, ¿no? Que parecen de bien, que son caminos torcidos. Son caminos de muerte. O sea, que era un hombre llevado por su propio parecer y, por tanto, que no admitía ningún consejo. Así es. Y claro, haciendo referencia a los chicos, a los chavales, la gente que está en la cárcel, muchos de ellos terminan en la cárcel porque se dejaron llevar por su propio parecer y no admitieron el consejo de nadie. Así es. Porque muchos se creían que sabían más que nadie. Así es. Y muchos de los que se creían que sabían más que nadie, al final han terminado con sus huesos entre rejas, ¿no? Y aquí lo vemos reflejado en Manasés. Oye, muy bueno, te lo quiero decir, muy bueno el ejemplo que has cogido para el día de hoy, para el programa de hoy, Manasés. Dice en el verso 11, dice, estamos en 2 de Crónicas 33, Hemos leído del 1 al 9, ahora vamos a leer del 11 en adelante. Dice, por lo cual... fíjate, bueno, el 10 también es muy importante, porque dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjate, no quiso saber nada. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos, fíjate, dice que con el pueblo también, o sea, que ya el pueblo comía en la mano de Manasés. Era la cabeza. Era tal, o sea, si él, fíjate, el pueblo venía del reinado de su padre, de Ezequías, que era un reinado bueno. Y él, en cuanto empezó a reinar, con 12 años, no te lo pierdas, porque es que eso es muy importante también, con 12 años, o sea, ese hombre, o ese chico en aquel tiempo, ese muchachito, tenía mucho carisma. Sí. O sea, era un líder. Lo digo porque muchos se han dejado arrastrar precisamente por gente que tenía carisma. Que tenía no carácter, sino carisma. Carisma, no carácter. Porque si hubieran tenido carácter no hubieran terminado donde han terminado, ¿no? Así es. Pero tenían carisma, es decir, esa atracción, ese poder, entre comillas, de dominar, de ejercer influencia sobre los demás, talento, ¿no? Eso con talento. Por ese carisma que ellos desprenden, ¿no? Y siempre en una banda, en un grupo, en una pandilla, siempre hay uno que tiene ese carisma y que ejerce, digamos, esa... Control sobre todo. Y autoritarismo sobre los demás, ¿no? Y Manasés era así hasta el punto que el pueblo comía en su mano. Porque dice el versículo 10 que Dios le habló a él y al pueblo. Y no le escucharon, o sea, ni él ni el pueblo. O sea, el pueblo ya quedó totalmente como... le puso una venda mágica a Manasés al pueblo. Sí. Era un artista. Exactamente. Mira lo que dice. Dice, por lo cual, como ellos no escucharon, trajo contra ellos los generales del ejército, fíjate qué tremendo, del rey de los asirios. O sea, un imperio se levantó contra ellos para hacer guerra. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Lo capturaron. Es decir, los asirios era uno de los imperios más importantes de aquel tiempo. ¿Qué pasa? Que Manasés se encontró con una, ¿cómo se dice? Una medida, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como... Una medida de su zapato. Sí. Como una horma de su zapato. A su zapato. Exactamente. O sea, fíjate, tú te crees autosuficiente, tú te crees que te comes el mundo, pero al final siempre te va a encontrar la horma de tu zapato. Así es. Y eso fue lo que pasó. Y dice que los asirios lo aprisionaron con grillos y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Ahora sí era su Dios. Antes era Aserá y eran los Baales, ahora sí era su Dios. O sea, es tremendo, ¿no? ¿Por qué, Enrique, la gente tiene que llegar a ese punto de verse encarcelado o en una situación difícil, crítica, para acordarse de Dios? El ser humano es que... El ser humano tiene una tendencia, una naturaleza pecaminosa, rebelde,
y sabemos que la obediencia es muy difícil que actúe de por sí dentro del ser humano, como ser humano en sí. Y bueno, vemos como al hijo pródigo, ¿no? Sí. Vemos como al hijo pródigo, que teniéndolo toda la oportunidad, teniendo todos los manjares, toda la comodidad en la casa, en el cortijo de su padre, pues bueno, decidió tomar una iniciativa incorrecta. Y bueno, fue Manasés ahí por lo que la palabra nos muestra. Es que es tremendo, Enrique. Tuvo que entrar en una cárcel, y dice que ahí sufrió grandes angustias. Y a veces el ser humano se tiene que ver expuesto a sufrir grandes angustias. Tú comentaste, y la palabra del domingo me edificó mucho, yo creo fue muy buena para la edificación y conocimiento. Hablaste de desierto, y una de las cosas que mencionaste, que eran los desiertos en sí. Exacto. Pues eran situaciones, eran espacios que eran inhóspitos, que eran tierras secas, áridas, donde la afluencia de agua prácticamente era nula. Entonces son sitios incómodos, es sitio de incomodidad. Entonces muchas veces el ser humano tiene que sentirse o vivir experiencias muy incómodas para realmente volver en sí, como le pasó a Manasés, como le pasó al hijo pródigo, y como vamos a ver más adelante, le pasó a otro rey, al otro rey. Entonces, esas situaciones de incomodidad son las que a veces que nos muestran realmente que estamos en un camino errado, son las que nos hacen despertar y ver realmente lo que tenemos. Entonces, podríamos destacar cosas que los desiertos y las cárceles podríamos decir que son sinónimos. Sí, desierto y cárceles son sinónimos, porque realmente en las cárceles hay falta de muchas cosas, y en los desiertos también. Así es. O sea, en las cárceles estás sujeto a un espacio, que es ese espacio de esos metros cuadrados. Incomodidades. Con sus incomodidades. Y en el desierto también es un lugar incómodo, un lugar inhóspito. Pero vemos, por ejemplo, el pueblo de Dios, que estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Hay gente que se acostumbra a su desierto. Sí, que se adaptan, ahora vamos ¿no? a hablar de eso. Se adaptan, pero es tremendo. Yo me quedo impactado, Enrique, de ver hasta dónde llega de verdad la terquedad del ser humano. Así es, lamentablemente. La terquedad del ser humano. ¿Por qué? Porque Manasés escuchó la palabra de Dios. Eso es. Eso es. Es que ese es el punto. Porque su papá Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Entonces, él tenía una referencia. Y él escuchaba en su casa, en el palacio, escuchaba a su padre hablar con Dios. Segurísimo. ¿Me entiendes? Segurísimo. O sea, tenía la semilla. Así es. ¿Qué pasó con Manasés a los 12 años? Porque empezó a reinar con 12 años. ¿Qué pasó con este muchacho que se torció de esta manera? ¿Vale? De esa manera, sí. Y cómo al paso del tiempo, claro, no sabemos los años que pasaron cuando lo llevaron preso, a lo mejor todavía era un muchacho, porque dice que reinó 55 años, donde tuvo la etapa esta mala, pero luego vamos a ver que tuvo otra etapa. Pero mira, y tenemos muchos años en el Evangelio, tú como yo, pero siempre me sorprende la terquedad del ser humano. Sí. ¿Cómo puede consentir una persona permitir caer tan bajo para acordarse del Señor su Dios? Así es. Cuando ahí está la semilla. Y dice, es que es impactante, dice: humillado grandemente oró a Jehová su Dios en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, al Dios de su padre, fue atendido. O sea, Dios lo escuchó. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Hasta ahí, Juan Miguel. El 14. Sí. Como vemos, Manasés, cuando llegó a esa situación tan extrema, que fue estar dentro de una cárcel, para mí la cárcel es para mí una cárcel y un desierto es un lugar donde tienen la oportunidad, claro, lo que decía la palabra ayer, tienen la oportunidad de conocer a Dios. Claro.
¿Qué pasa? Que hay gente que se le ha hablado a diestra y a siniestra, por un lado, por otro, y la palabra es como que no le... Es que viene anillo al dedo la prédica de ayer con lo Así que es, tú estás trayendo así es. hoy. Porque Así es. efectivamente, yo ayer decía que el desierto era una oportunidad que Dios le dio a su pueblo para celebrarle, para alabarle, para gozarse y para celebrar y alegrarse en él. Así es. Y yo decía que eso era una locura. No, era tener el enfoque correcto. Así es. Entonces, muchas personas en su desierto, porque la cárcel es un desierto. Así es. El pueblo de Israel estuvo 40 años en un desierto. Hay mucha gente en las cárceles que llevan muchos años pasando ese desierto. Pero qué bueno que vosotros, que sois enviados del Señor, le podáis ayudar a que tengan el enfoque correcto. ¿Por qué? Porque muchos dentro de la cárcel se deprimen. Ven que la condena es larga y entonces se desenfocan. ¿Y qué hacen los siervos de Dios que entran a las cárceles a llevar esa palabra? Vienen a restaurar el enfoque correcto. A darle un aliento de vida en las prisiones. En las prisiones. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Es entender de que Dios te está dando una oportunidad en ese tiempo de desierto para que tú le busques a Él. Amén, amén. Vamos a ver más adelante, ¿no? Que el desierto, ayer claro, te pones y empiezas a analizar lo del tema del desierto y vemos que es un lugar propicio para que la persona entre en sí, vuelva en sí. Exacto. ¿Vale? Vuelva en sí. Ahí se despierta. El hijo pródigo en su desierto volvió en sí. En las cárceles hay muchos que van a ser y son llamados, y allí es cuando ellos despiertan. Y allí reciben la palabra que mucho tiempo atrás se les estuvo hablando. Sí, porque hay muchos en las cárceles que tienen la semilla. Eso es. Y ahí ves como Manasés también tenía la semilla. Si hemos estado comentando antes, cuando estábamos sin estar abiertos. Durante el corte del flujo. Antes, sí. Si nos damos cuenta, el pasaje de Manasés, por la ubicación que tiene, es Segunda de Crónicas, capítulo 33. Pero hemos visto que Segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo, aquel que escucha mi palabra, se humilla y realmente me ora a mí, que yo estoy arriba en los cielos, yo escucharé esa oración. Yo dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es. Y claro, me impacta porque si está cronológicamente el capítulo 7, está antes, yo creo que el padre Ezequías seguro que se lo ha recitado y dijo, el profeta dijo que si este pueblo se humilla, si ora de verdad fervientemente, el Señor ha prometido que va a escuchar. Agárrate a esa promesa. Agárrate a esa promesa. Y yo creo que allí en aquel lugar de desierto, se despertó. Sí, porque mira lo que dice, es que es un versículo tremendo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. La gente está en un desierto por sus malos caminos. La gente está en la cárcel por sus malos caminos. Es decir, hay algo que también en el enfoque correcto que ellos tienen, es decir, aunque cayeron bajo la influencia de otras personas, ellos tomaron sus decisiones. Totalmente. Ellos tomaron sus decisiones. O sea, que uno está donde está por sus malos caminos y sus malas decisiones. Y dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uf, tremendísimo. Yo sé, parece como que, parece que lo estoy viendo a Manasés allí metido, encarcelado con esos grilletes y repitiendo Segunda de Crónicas 7:14. Qué fuerte, qué fuerte. Aquí dice, que tú me has hecho parar aquí precisamente porque igual quieres comentar algo, porque dice que edificó el muro exterior, dice que amuralló Fel y elevó el muro muy alto. Claro, para todas las cosas el Señor, nuestro Señor Jesucristo siempre nos muestra, ¿no? Que nos convirtamos, pero arrepentidos y convertidos. Y claro, una cosa, siempre se ha estado compartiendo la diferencia que hay entre un remordimiento y lo que es un arrepentimiento. Entonces hay una gran diferencia. Claro, hay un abismo. Hay un abismo. Entonces, claro, el que tú te sientas mal por algo que has hecho,
eso es un remordimiento. El que tiene remordimiento va y lo vuelve a hacer. Claro. El que está arrepentido normalmente no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer. Exacto. Y porque es un cambio de mente. O sea, arrepentirse en hebreo es cambio de mente, metanoia. Entonces, si cambio mi manera de pensar, cambio también mi estilo y mi forma de vivir. Sí, porque hay un principio, que la mente piensa y el cuerpo ejecuta. Y ahí vemos cómo Manasés realmente Dios vio un corazón arrepentido. Muestra de ello es que los muros que estaban derribados, las murallas representaban la seguridad. Y una cabeza, como él era el rey de Judá, él veía las murallas de Jerusalén, que tanto simbolismo tenían de protección, de guarda, del pueblo de Dios. Y entonces dice que por mucho tiempo esas murallas estuvieron derruidas, estuvieron derribadas. Y lo primero que él hace cuando él vuelve, dice que levantó Silé, dice que levantó la muralla muy alta. O sea, seguramente se cedió del resto de la otra. O sea, es como que el Señor en medio de nuestras debilidades, cuando lo dejamos a él actuar, es como que él se hace muy fuerte. Eso está cargado de simbolismo. Eso impresionante. Porque los muros tienen dos aplicaciones. Los muros, si tú vas caminando, ayer lo enseñaba, si vas caminando por un desierto, el desierto de Shur significa muro. Entonces, muro es un obstáculo que te encuentras en la vida, ¿vale? Pero aquí, cuando él fue restituido en su posición de rey, dice que lo que primero que hizo fue poner muro y los puso muy altos, más altos. Muy alto. ¿Por qué? Eso simboliza que quería cortar con el pasado. Eso es. Quería cortar con el pasado, y el hecho de levantar esos muros muy altos, es decir, ahora sí que voy a protegerme. Ahora sí que me voy a cuidar. Impresionante, de verdad. ¿eh? Tiene mucho simbolismo ahí. La aplicación de esto es tremenda. Eso ahí puedes traer lo que quieras, porque ahí sí que ves verdaderamente una vida que ha entendido y ha reconocido que lo que él estaba mal, él cambiar totalmente las decisiones. Exacto. Todos esos caminos que estaban torcidos. Exacto. Él empezó a restituir todo aquello que había estado haciendo mal. Exacto. Entonces fue impresionante. O sea, yo ahí veo cómo... Y después luego empieza a derribar todos los altares que él mismo había levantado. O sea, es como que los derriba. Sí. Y entonces empieza a adorar al único Dios vivo y verdadero. Entonces ahí vemos cómo si Manasés fue alguien que sí que fue agradecido. Y Juan Miguel, con el tema del agradecimiento. ¿Cuánta gente escucha del Señor y hablan que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde? Lo único que sé es que en las bodas del Cordero van a estar aquellos que tengan corazones agradecidos. Eso seguro que estará. Y yo sé que Manasés, cuando verdaderamente vio la mano del Señor obrando y dándole una nueva oportunidad, su corazón fue agradecido y empezó a restituir todo aquello que estaba derribado en su vida, empezó a establecer orden, el orden correcto de parte de Dios, no el orden que nosotros pensamos, sino el orden que estaba prefijado y marcado en la palabra. Y entonces vemos cómo él no se sujetó, como tú bien decías, a unos caminos, a sus propios pensamientos, a su propia manera de actuar, sino que él ya empezó a dejarse aconsejar por la palabra, por la guía. Seguro que buscó a los profetas y seguro que buscó a los sacerdotes. Seguramente, claro. Seguro. Ahí ya dijo, voy a dejarme las tonterías y los pajarillos. Correcto. De todas maneras, la primera decisión que toma Manasés es muy significativa. Porque el simbolismo, ¿no?, de los muros, es decir, estoy dispuesto, ahora sí, verdaderamente, estoy dispuesto a cortar con el pasado. Sí, sí. ¿Te acuerdas que hay un versículo que dice, aquí las cosas viejas pasaron, ¿no? Así es. Y todas son hechas nuevas. Amén. Y aunque ese versículo todavía no había sido escrito cuando más, porque eso lo escribió Pablo a los Corintios, pero que es que lo podemos aplicar con Manasés, porque Manasés cortó con lo viejo. Amén. Y precisamente sus actos. Es que eso es lo tremendo, ¿sabes por qué? Porque hay muchos que confiesan al Señor de labios, pero su corazón está muy lejos del Señor. Y realmente vemos que Manasés no. O sea, Manasés iba en serio. Iba muy en serio. Es una aplicación también que podríamos decir pues a la gente muchas veces que sale de la cárcel, que dice ahora sí, pero ahora no. Enseguida vuelven otra vez a lo viejo. Dice, el Señor nos dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. O sea, el fruto... Ahí se le ve.
y ahí sí que se ve un fruto, o ahí Exacto. sí se ve un fruto. Exacto. El Señor dice que Él es la vid, o sea, en San Juan capítulo creo que es 14, Él dice, en el 15. Yo soy la vid verdadera, es 15. Yo soy la vid verdadera y Juan vosotros 15. sois los pámpanos. Exacto. Pero dice que fuera de Él nada somos. Exacto. Y nosotros somos puestos en esa vid para que llevemos mucho fruto. Amén. Y para que el Padre sea glorificado. Uh-huh. Entonces, si cuando nosotros tenemos el manual de instrucciones, cuando tenemos ese corazón agradecido, realmente que decimos que amamos a Dios, y el Señor insiste otra vez, una y otra vez, en que si me amáis, guardad mi palabra. Si me amáis, guardad mi palabra. Hay un capítulo que lo estuve viendo, hay por lo menos 3, 4 veces que hace referencia a ese. Si me amáis, verdaderamente guardaréis la palabra. Amén. Y dice, y todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, o sea, como consecuencia, o yo lo voy a dar. Exacto. Y ciertamente cuando vemos cómo el Señor sí que está en el asunto, pero el Señor no quiere que nos quedemos solamente en las palabras, sino en hechos, en fruto. El fruto es lo que realmente diferencia a un árbol de otro árbol. No puede dar un peral, no puede dar melocotones, no puede dar una higuera, no puede dar naranja. Es por el fruto. Si estamos realmente conectados en la palabra, los frutos tienen que ser en base a lo que está establecido en la palabra. Si estamos en la vid verdadera, tenemos que dar pámpano, y pámpano que realmente no es una vid silvestre, sino que es una vid verdadera, la auténtica. Entonces los frutos deben de empezar a aparecer. Y el fruto es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de que somos los mayores implicados en que el fruto sea el correcto. Porque nosotros podemos hacer frutos de diferentes maneras. Hay fruto amargo. Hay frutos amargos. Frutos bordes, como decimos aquí en Murcia. Así es. Son frutos bordes que no son aptos para comer. Así es. Es impactante porque, claro, este Manasés pues tuvo que empezar a ganarse otra vez la confianza de su gente. Pero tenía el favor de Dios, pues tenía, como el Señor le dio su favor, enseguida le dio el favor delante de la gente. ¿Te das cuenta? Escucha, amada audiencia, esto, muy importante, y a destacar lo que acaba de decir Enrique. Como tenía ya el favor y el respaldo de Dios, no le costó trabajo volverse a ganar la confianza de su gente. Así es. Es Tremendo esto, ¿no? Pues lo de los muros, otro día tal vez podemos profundizar en ellos porque tienen mucha carga de mucho simbolismo, hablan de muchas cosas, y en este caso Manasés dijo, aquí estoy, y vais a ver cómo hay un antes y un después en mi vida. Qué tremendo, ¿no? Y lo hubo. Y lo hubo hasta el punto que dice que cuando él falleció, dice que durmió con sus padres, es decir, lo enterraron allá con su padre Ezequías. Es decir, y eso es un honor. Porque muchos reyes que hicieron lo malo, muchos los tiraron a la orilla de los caminos y los tiraron ahí como... Pero él dice que murió y fue enterrado con sus padres. Perdona. Y el pueblo sabía si había sido un rey de parte de Dios o no había agradado a Dios. Esa era la señal también. Esa era la señal. El hecho de dormir, o sea, en el panteón, en la cueva donde estaba su padre, el hecho de depositarlo allí, la gente, las generaciones siguientes ya sabían que ese rey había hecho lo bueno delante del Señor. Eso es. Aunque hubiera tenido una etapa mala. Que había dejado un testimonio. Exacto. Un testimonio claro. Un legado. Y él había marcado realmente que había andado creyéndole al Señor. Amén. Su Dios. Amén. O sea, el ejemplo de Manasés, Enrique, para la gente que nos está escuchando, es un ejemplo muy claro de que sí se puede. Sí se puede. Estoy totalmente convencido. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo muchas veces se aprovecha de la gente y les habla a su mente, a su corazón, diciendo, es que tú tienes mucho pecado. Dios a ti no te va a perdonar y la gente a ti no te va a aceptar porque tú has sido esto, has sido lo otro, has sido muy malo. ¿Me entiendes? Y la gente cae en esa victimización y vuelven a entrar en un pozo de desesperación, ¿no? Y no podemos caer en el engaño del enemigo, porque aquí la palabra de Dios nos demuestra claramente a través de la vida de Manasés que, escucha, él tuvo una etapa donde fue muy malo, muy malo, donde se burló de Dios,
Sí. donde realmente hizo lo malo delante del Señor, donde no honró tampoco la memoria o el legado de su padre Ezequías, Tampoco. sino que se dejó llevar por su parecer, pero ahora, claro, tuvo que vivir algo duro. A eso es. Un desierto donde... Es que ese es el punto, ¿eh? Tuvo que vivir algo fuerte, pero de lo duro que vivió, esa situación lamentable, una cárcel que vivió, escucha, aprendió. Sí, quería comentarte dos cosas. Es tremendo porque hay gente que aprende nada más que por las malas, ¿eh? Comentaste, se estuvo comentando y lo comentaste el programa anterior, y fue lo siguiente, que pudimos hacer una analogía, pudimos ver cómo estaba el estado de Pablo y cómo el enemigo estaba machacando, atormentando en la mente de Pablo con su pasado. Pero Pablo tenía algo claro, que el pasado venía a hipotecarle su presente y a hipotecarle también su futuro. Pero Pablo tenía algo claro y él le hablaba, porque las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. O sea, que lo vivió en su carne primero. Y yo tengo que decir lo mismo, y yo creo que todos los que tenemos un punto de conocimiento de la palabra, tenemos, si queremos avanzar, dice, no mirando atrás, sino extendiéndonos a lo que está por delante. Todos tenemos mancha en nuestro ágape. Claro, y el enemigo evidentemente nos recuerda el pasado, como diciendo, cuidado que estás a punto de caer otra vez de nuevo, que tú ya no vales, que tú no vas a ser el que te dice la palabra que tú vas a ser, tú incluso no vas a llegar a ningún sitio, cuanto más subas mayor será la caída. Eso el enemigo nos lo está recordando muy a menudo. Pero Pablo tenía algo claro y el Señor nos lo muestra a través de los escritos de Pablo, y dice ciertamente, las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Sí. Y si tienes esas cosas claras, podrás avanzar. Si no tienes esas cosas claras, nosotros luchamos continuamente, Juan Miguel. Hombre. O sea, siempre hay algo, son puntos estratégicos, que porque la autoestima está muy dañada, su estima está muy dañada. La gente cuando sale, porque al fin y al cabo nosotros, yo no he estado en prisión, pero el estar en prisión ya lleva un escudo ahí grande, una pancarta ahí en la espalda, que saben que has estado en prisión, que te has tirado 5 años en prisión, que has hecho esto, que has hecho lo otro. O sea, el correr con lo que ya la gente sabe, y además lo que el enemigo te está continuamente recordando, o sea, eso te va a estar trayendo un lastre. Yo el otro día le estaba comentando, digo, ¿habéis visto los coches de los novios que salen con los botes, con el hilo, los hilos cogidos, las latas cogidas? A veces parece como que el enemigo, ese simbolismo que vemos así, que vemos como el coche se va y los botes van arrastrando. Los cacharros de nuestro pasado, los cachivaches del ayer. Del ayer. Sí. Esos son los que quieren de alguna manera hipotecar tu presente. Y tú quieres avanzar, pero oyes ruidos de tu pasado, oyes ruidos de tus caídas, de tus pecados antiguos, pero tienes que saber cortar, porque, mi Juan Miguel... Esos ruidos de lata, ¿sabes? Que vienen a atormentarte. No son ruidos agradables, ¿verdad? Pero quiero leer este versículo porque... adelante, claro que sí. Isaías 43, 25. Dice, yo y nadie más soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Amén. Y no me acordaré más de tus pecados. Gloria a Dios. Si te queda alguna duda de que si el Señor está ahí con el rum, si te ha perdonado, si no te ha perdonado, dice, yo y nadie más. Esta es una versión que a lo mejor no es igual. Sí, ¿no? pero aquí es afirma porque dice 2 veces yo. Dice yo soy. Yo y nadie más. Wow. Soy el que borra tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué tremendo. Eso es lo que la gente tiene que interiorizar, porque hay algo que es bueno recordar, y es que la única, digamos, etapa de tu vida que el enemigo tiene para atormentarte es tu pasado. Sí. Amén. Porque una vez que tú estás en Cristo, ya lo viejo pasó, y todo lo que tú hagas en Cristo son cosas nuevas. Amén. Entonces, ¿dónde está la herramienta? ¿Dónde está la fuente de donde Satanás se alimenta para atormentar la vida de una persona que en su pasado hizo lo malo? Pues es su pasado. Pero hay que interiorizar
Y eso también es llamativo, ¿no? Que hay muchas personas en Cristo Jesús que les cuesta interiorizar, somatizar, de que Cristo ya perdonó tu pasado. Así es. Ya está bien. No te atormentes más y no alimente al león de la sabana, que es Satanás. No lo alimente con tu pasado. Así es. Es que somos muchas veces pecamos de necedad, de falta de sabiduría, donde nosotros mismos recordamos con nuestros labios nuestro pasado y le damos carnaza a Satanás, le damos alimento al diablo. Y él sabe si realmente estamos mordiendo. El pescador cuando el pez está toqueteando ya lo que es la carnada, empieza a notar que ya empieza la bollita a ir moviéndose y a ir bajando. Y ya dice el señuelo. Y entonces empieza a ver que realmente hay peces. Sí. Puede ser que no lo muerda del todo, pero sí pequeños bocaditos le va pegando a esa carnada. Entonces, de alguna manera el enemigo tira esa carnada y tira ese anzuelo y está viendo que le estás dándole cabida. Le estás dando cabida en tu mente y dice que seamos valientes para poder condenar esos pensamientos que están revoloteando. Estuve viendo lo del tema de controladores aéreos. Somos controladores de pensamiento. O sea, igual como un controlador aéreo está controlando continuamente en su panel la información de los aviones que le llegan para poder aterrizar. El tráfico. Sí. Y si no lo ve conveniente, no da paso para que aterrice. Correcto. O sea, tiene una responsabilidad muy grande. Muy grande. O sea, fíjate la responsabilidad que tenemos nosotros. Claro, sigue. Y cuando lo extrapolamos al plano espiritual, el Señor dice que nosotros nos ponemos como atalaya, como los guardianes. Somos guardianes. Y eso es controlar. Es controlar. Dice que el inmaduro, cuando somos niños, no nos damos cuenta. Y a veces tomamos como Manasés caminos muy torcidos y pensamos que por ahí está bien. Pero cuando empezamos a tener una serie de madurez y de conocimiento de la palabra, el Señor dice que los maduros disciernen entre el bien y entre el mal. O sea, ya están viendo qué pensamientos les pueden dar cabida y qué pensamientos automáticamente los tienen que rechazar. O sea, no le dejo opción. Y si algún pensamiento viene a aposentarse, dice que nos levantemos con violencia. Con violencia y que podamos echar fuera esos pensamientos. Amén. Todo hombre fuerte se tiene que atar, se tiene que echar fuera. Amén. Viene a aposentarse en tu mente. Y si el pájaro hace nido, salen polluelos. Y si hacen polluelos, peligro, porque ya el proceso empieza a ser más grande. Exacto. No tenemos que dejar que los pájaros aniden. Así es. Son pensamientos malos. Hay que renunciar a todos los pensamientos del ayer, que normalmente son pensamientos que vienen a atormentarnos, ¿no? Y que son, pues, realmente Satanás usa un aspecto precisamente en eso, en refrescarnos la memoria con lo viejo, y no le podemos dar paso. Por eso el simbolismo de ese muro, porque claro, pongo un vallado, pongo un muro espiritual y le estoy diciendo a Satanás que ya mis pensamientos, como tengo un muro delante, tus ataques ya no van a traspasar. Bueno, y si nos ponemos a hablar del muro, por ahí me imagino que ahí entrarían lo de los pueblos paganos, entrarían sin necesidad de entrar por las puertas, y el muro estaba tan derruido que hasta incluso por ahí tenían entrada libre. Entrarían a comerciar, a hacer su intercambio. Y ahí hacían entradas libres, pasaban, comercializaban. De alguna manera. Muy importante, porque ¿qué entraba? Entraba una forma de pensar. Entraba un espíritu religioso. Correcto. Ahí no había protección. Entonces Qué bueno. Y ahí empieza. Y si nos damos cuenta en los reyes que realmente hicieron lo bueno en Judá, establecían cierre de las puertas. Y había días que no podían entrar los comerciantes dentro de la ciudad. Pero creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que en uno de los mandamientos Dios le dijo: no te contaminarás o no te mezclarás con los pueblos paganos, ¿no? Sí. Pero en cuanto a las relaciones comerciales, que era lo sencillo, o sea, no permitían que se hiciesen negocios en los días que estaban establecidos antes del Sabbat. O sea, habían ahí como un día y medio
que no se podía comercializar. De hecho, se cerraban las puertas de la muralla, todas las puertas de la muralla, y se quedaba la ciudad totalmente protegida y aislada de lo que es los pueblos externos, los pueblos paganos. Y claro, eso tiene el simbolismo, o sea, como diciendo, hay prioridades que se tienen que marcar en tu vida y no tienes que dejar que lo externo venga a invadir tu espacio que está totalmente exclusivamente para el Señor. Amén. Amén, porque precisamente, claro, los pueblos paganos penetrar a través de las puertas de esos muros, pues lo que ellos estaban importando o exportando era una manera de pensar. Exacto. Totalmente diferente al pueblo de Dios. Y si tú ya te dejas influenciar por otra manera de pensar, estás bajando la guardia. Sí, me está viniendo así a la mente que dice que en una barquita pequeña está rodeada de mucha agua. Esa barca nunca se va a hundir a no ser que tú le permitas de echarle agua a esa barca. Amén. O sea, tú tienes que ser el que guarde, el guardián de tus pensamientos. Tú tienes que saber qué es lo que realmente te viene bien. Y lo que sabes que no te viene bien, sé sabio, sé valiente en condenar aquella iniciativa, aquellos pensamientos, aquella forma de pensar, aquella forma de influenciarte, que sabes que lo único que van a hacer es echarte agua dentro de la barca. Que el agua tiene mucho simbolismo en la Biblia, y hablamos, ¿no?, de que el pueblo de Dios en su barca, en el lago, en el mar, pues luego se levantaban esas tormentas. Y el símil es que esa agua es el mundo. Y su forma de pensar, las corrientes de este mundo, ¿no? Y nuestra barca es nuestra vida, puede ser también nuestra familia, el entorno donde nosotros nos movemos. Y esa barca también puede ser la iglesia donde tú te congregas. Y es muy importante impedir que la forma de pensamiento, esas olas, ese simbolismo tremendo, ¿no?, esas olas, esa forma de pensar penetren dentro de nuestra vida, nuestro hogar o las iglesias. Tenemos que ser muy cuidadosos en las iglesias de impedir que entren las corrientes de este mundo. Así es. Y eso fue lo que hizo Manasés levantando los muros. Impresionante cuando vi ese simbolismo. Sí, pero cuando dice, y lo hizo más alto, es decir, me voy a curar en salud. Un poquito más alto, un poquito más alto de los que estaban, por si acaso. Eso quiso reforzar las partes débiles de su vida, porque simbolizan tu vida. O sea, ahí ya vemos que no pecaba de confianza. Así es. Así ya no hay esa. Yo esos muros los simbolizo con las áreas débiles que tú o yo hemos podido tener en el pasado. Muy bueno. Y dijo, yo por ahí flaqueo. Un poquito más alto el muro. Yo voy a levantar los muros mucho más altos, me voy a cuidar la espalda mucho más alto, levantándolo aún más alto. Exacto, o sea que vemos que un Manasés aquí había aprendido, ya había aprendido la lección. Y dijo, ya no voy a pecar de exceso de confianza ni de autosuficiencia. Por aquí fallé, ahora donde he fallado, mi muro lo voy a levantar más alto. Muy buena esa aplicación también. Así que qué tremendo el ejemplo de este rey, ¿no? Y nos podemos quedar, si luego vamos a saltar a otro rey, otro ejemplo, nos podemos quedar que la enseñanza principal, Enrique, es que verdaderamente sí se puede cambiar de vida. Totalmente. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Date cuenta, o sea, es que mucha gente dice, Enrique, es que Dios a mí no me va a perdonar porque yo tengo mucho pecado. Y entonces Isaías 43. Sí, le Isaías 43, 25, yo borro todas tus rebeliones. Todas tus rebeliones. Y fíjate, escucha, tú habrás hecho lo que habías hecho, si me estás escuchando, habrás hecho lo que habrás hecho, y para ti a lo mejor tu pecado será el peor del mundo. Pero escucha, ¿te das cuenta la abominación que hizo Manasés? Era un diablo, pero emplumado. Era un diablo emplumado. Efectivamente. Y hizo una abominación tremenda, ¿no? Que fue realmente, incluso, o sea, literalmente, sacar el nombre de Dios de la nación. Sí, totalmente. Y más pecado que ese, creo que... y Dios lo perdonó. Dios le dio otra oportunidad. Lo restituyó. Así que agárrate a Isaías 43, 25. Así es. Él es el que borra todas tus rebeliones y borra y sana tu tierra y borra todos tus pecados. Así es. Perdona todos tus pecados. Así que por favor, las cosas viejas pasaron, amado. Las cosas viejas pasaron, amada. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así es. Dice que, y esto está en 2 de Pedro,
capítulo 3 dice... ¿Lo buscamos? Sí, búscalo. Venga, vamos allá. Segunda de Pedro, ¿qué, Enrique? 3:9. 3:9. Vamos allá. Aquí lo tenemos, ya lo tengo, fíjate. Está domada la Biblia. El Señor no retarda su promesa. No, ¿has dicho 2:9? Sí, 3:9. 3:9, aquí está. Entonces, el Señor Sí. no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si te das cuenta, el Señor fue muy paciente con Manasés. Con Manasés fue muy paciente. Con Pablo. Con Pablo, con nosotros. Sí. Y me refiero también a alguien que nos pueda estar escuchando, ¿no? O sea, como diciendo, es que a mí el Señor, y con lo malo que yo he sido y no me ha pasado nada, es que si nos basamos en el pensamiento de Dios, es que el deseo que hay en el corazón de Dios es que no te pierdas. Es que realmente está agotando todas las posibilidades. Dice que Él no viene antes porque Él está agotando también todas las posibilidades para que el ser humano proceda al arrepentimiento. Amén. Te voy a decir algo. El Señor muchas veces, por el tema del conocimiento, evidentemente sabemos que dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Bien. Pero el Señor lo que sí va a ver, como vio en Judas, porque mira, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el mejor pastor, el mejor evangelista, el mejor profeta, el mejor maestro, y fue el mejor en todo. El mejor hijo. Fue el mejor hijo. Hizo la voluntad del Padre. Fue todo. O sea, y la historia la tenemos en lo siguiente. Judas albergaba. Él podría decir, es que el problema que muchas veces tenemos como oveja, y yo me estoy refiriendo ahora como oveja, es que el pastor predica así, levantando mucho las manos, y me asusta, o me despista. El pastor es que habla muy flojo. Es que el pastor... habla muy alto. Habla muy alto. Habla muy no sé qué. Uno se mueve, el otro es que el uno se mueve. El otro... El pastor sí. parece una estatua detrás del púlpito. O sea, las versiones pueden ser diferentes, pero siempre... o es que no me acompaña mi mujer. Es que... Escuchad. El Señor dio un claro ejemplo. Y el claro ejemplo lo tenemos con Judas. El problema que tenía Judas lo tenía en el corazón, no en el exterior. No era el maestro, no era el pastor, no era el evangelista, no era el que estaba ahí al frente. Que muchas veces ponemos la mirada en los pastores y enseguida pues empezamos a juzgar a los pastores. Y el problema no está tanto en los pastores. Y de verdad, me remito a la audiencia. Sí, el problema de Judas no fue con Jesús. El problema es que está dentro del corazón del ser humano. Y en el corazón de Judas se llamaba ambición. Ambición, había rebeldía. Había... ¿quién, el deseo de hurtar, ¿quién lo tenía? Era Jesús el que le estaba influenciando a que hurtara, pero Dios fue paciente. O sea, si Manasés tuvo una buena influencia con su padre, cuanto más Judas con Jesús. Y a pesar de eso, fíjate. Por favor. Claro. Por favor. Y enseguida seguro que le estaba echándole la culpa. Si estuviese estado en otro sitio, le hubiera estado echándole la culpa. La incredulidad que había en el corazón de Tomás fue por causa de Jesús, porque no enseñó lo suficientemente bien, porque no manifestó el poder de una manera tremenda. O sea, Tomás estaba en la multiplicación de los panes y los peces. Tomás vio a la hija de Nahum. Tomás vio la viuda de Naín. A la viuda de Naín. Sí. Vio al hijo de Jairo. Sí, al hijo de Jairo. Al hijo de Jairo sí. También. Escucha. Y Lázaro saliendo de... Lázaro. Es que entonces Dios, o sea, Tomás tenía el poder está en esa condición de tener esa incredulidad en su corazón, fue por falta de señales, fue porque no estaba el maestro o el pastor indicado. O sea, siempre intentamos de escurrir el bulto, como nos pasa como a Adán, la mujer que tú me diste. Sí.
Pero el problema está siempre... Nunca la culpa nuestra. Nunca. Y el problema, te tengo que decir, que está dentro de ti. Está dentro de tu corazón. Y tienes que examinarte tú. Porque al final siempre es más fácil... Estás tocando la vaquita sagrada de mucho. Es más fácil decir que... Ellos no tienen la culpa de nada, la culpa la tiene el entorno. Pues te digo, el Señor sí que va a mirar eso. El Señor sí que nos va a mirar eso. Porque Él es paciente, como estábamos viendo, el Señor es paciente. Es paciente, ¿para qué? Para que nos podamos arrepentir. Y yo estoy también en los procesos, no quiero decir que ya sea perfecto. Pero sigo sabiendo que el problema no está tanto fuera, está más dentro. Amén. Está más aquí, está más en mi corazón. Así es. Está más, y que yo le dejo muchas veces a un pensamiento que no tenía que haberle dejado. Dejamos mucho vuelo. Sí, ahí. Que se albergase ahí. Sí. Entonces, veo que mucho, porque quería aclarar esto, porque mucha gente piensa que el problema está tanto fuera. Sí. No le eches tanto los balones fuera. Es lo que hemos dicho antes, hemos mencionado de que mucha gente en la cárcel, date cuenta que hemos hablado que Manasés se arrepintió de sus malos caminos. Amén. ¿Vale? Entonces, mucha gente es cierto de que cayeron bajo la influencia de una persona con carisma, o ellos mismos fueran esa persona con carisma, pero si fueron parte de una pandilla siempre había alguien que llevaba el manejo del cotarro, como se suele decir, y cayeron bajo esa influencia, pero realmente, escucha, también tenían la decisión o el poder de decisión de salirse. Claro. Pero no se quisieron salir. Sí. Y muchas veces llegan a la cárcel, es cierto, y le echan las culpas al entorno, le echan las culpas a la familia, le echan las culpas a los amigos, vale, pero escucha, al final de cuentas tenemos un poder de decisión que se llama libre albedrío, para decidir si me quedo en ese mundo o salgo de ese mundo. Así es. Basándome un poquitín, haciendo mención al caso del chaval este, él sí reconoce que él se descuidó. O sea, él reconoce y ni le echa la culpa al entorno. El problema fue mío. Es que me dices que el problema fue mío. Pues ya tiene un camino andado, ¿eh? Sí, porque él... vosotros tratéis con más gente que yo, muchísimo más. Pero lo bueno es cuando ves que la gente se acerca y se dan cuenta que el problema está dentro de ellos. No que está tanto... Hombre, a ver, por ejemplo, en una consejería de que si una persona ya la reconoce que la culpa es suya, ya tiene mucho camino andado. Hombre, ya se puede trabajar mejor. Él ya lo estaba confesando. Claro. Dice, es que yo fui el que me descuidé. Claro. Y yo esto ya no me va a volver a pasar más. O sea, no me voy a dejar desbordar por la situación, porque tengo trabajo. Porque claro, imagínate, de no tener dinero, allí que juegan con lo justo de dinero, ahora si le están dando un sobresueldo porque echaba horas extra, pues claro, ahora se ve en 3 meses con bastante dinero y es como que esto te hace como empezar a ver estrellas y a despistarte, a desenfocarte. Y entonces, pues bueno, eso fue lamentablemente lo que le pasó. Pero sé que esa caída es para como Manasés, para darse cuenta que cuando salga, esos muros que lo había bajado, que no los tenía bien levantados, seguro que esos muros, esos límites de esa muralla, los va a levantar mucho más altos. Porque ha visto que ha sido ese el problema de su recaída. Qué bueno. Ese ha sido su problema. Sí, el primer paso es reconocer. Totalmente. El primer paso es reconocer, ¿no? Y fíjate, Judas reconoció demasiado tarde porque se quitó la vida. Se ahorcó, ¿no? Era tal el peso de la culpa y Satanás aprovechó de eso, una puerta muy grande que es la culpa, sentirse culpable, victimizarse y le abrió de par en par la puerta a Satanás y lo llevó al suicidio. Así es. Y el suicidio al infierno. Recuerden que el suicidio es el camino más rápido para llegar al infierno, ¿eh? Así es. Pues qué tremendo. Si te parece, ¿has visto la hora? Ya. Son las 8 menos 20 y no hemos hecho ni una pausa. Escucha, no la vamos a hacer. No hacemos pausa. Ya no hacemos pausa. Nada. Porque si no, cuando volvamos de la pausa tenemos que despedirnos. Está claro. Vamos, claro. ¿Quieres que leamos? Sí, vamos a leer un versículo. Vete al Proverbio 28. Venga, Proverbio 28. Proverbio 28, capítulo 28, ¿qué versículo? Versículo 13. Proverbio 28, 13. Proverbio 28, 13. A ver qué nos dice aquí la escritura.
Ya lo tengo. Dice así, claro, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, que son 2 pasos, porque muchos confiesan pero no se apartan, esos son los que tienen remordimiento. Pero el que los confiesa y se aparta son los que tienen arrepentimiento. Así es. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Es así. O sea, dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Amén. Entonces, claro, el que tú tengas que confesar algo, no te digo que lo confieses, porque vosotros siempre, los pastores, siempre nos lo advertís de una manera muy prudente para que no cometamos el error. Yo en mi antigua vida, cuando antes de conocer al Señor, cuando tenía un problema, se lo contaba a todo el mundo. Y si no lo conocía, también se lo decía. Si llegaba en el bar, se lo contaba allí también para que supiera en la condición en la que yo me encontraba. Esa era mi manera de proceder. Para buscar un aliado que te decía, ay, Enrique, seguramente. Te entiendo, Enrique, te entiendo. De verdad, sí. De verdad. Esa es la condición del ser humano. Y ahora digo cuántas veces, cuántos errores se cometen. Pero la palabra de Dios nos trae luz, nos trae es como la lumbrera que nos hace ver las cosas como realmente Amén. debemos de manejar. Y claro, el llegar y hablar al primero de turno, le llega y le cuentas todas tus situaciones con tu mujer, con el trabajo, con el problema que has tenido. Y no era un psiquiatra ni un psicólogo, era un chaval que estaba en la barra del bar, ¿no? El primero de turno, el que se te acercaba más, pues ese se lo contaba. Alguno a lo mejor estaba incluso hasta pasado de copa. Y ya está, pues tú te la has cargado, te voy a contar toda la historia, tú siéntate que te invito a tomarte lo que te estás tomando, ponle otra, y entonces te le cuento todo el repertorio. Pero muy mal. Pero la palabra de Dios dice que al que confiesa su pecado y se aparta de él. Claro, ¿a quién le confiesas el pecado? Le tienes que confesar el pecado a alguien que tú realmente sabes y que es una persona muy madura y que mañana no te va a traicionar. Porque si le abre el corazón a cualquiera, pues tiene y corre el riesgo de que mañana pueda ser traicionado o traicionada. Sí. Entonces, el puntualizar eso, porque ahí habla el que confiesa su pecado y se aparta y dice, bueno, pero es que yo ya lo he confesado. Es que hay gente, yo te digo, en el otro tiempo, cuando yo hablaba, yo le confesaba el pecado a todo el mundo. Se lo decía a todo el mundo lo que me había pasado. Eso es un peligro, porque el que va contando su vida, abriendo su corazón a todo el mundo, pues lo que está haciendo es entregar información. Claro. Información a gente que muchas veces pues no la va a saber manejar. Sí. Y claro, aquí, tú estás hablando de confesar su pecado y siempre hay que hacerlo, pues, primeramente, delante de Dios. Delante de Dios, evidentemente. Pero también delante de una autoridad espiritual, no para que te diga, pues reza, trae Ave María y vete en paz, así no, que te dé una penitencia. No se trata de eso, sino delante de una autoridad espiritual para que la autoridad espiritual te dé unas pautas, te diga, pues mira, esto, lo otro, te dé unos consejos, te pueda ministrar, pueda orar por ti y pueda ver verdaderamente pues si hay cosas en tu vida que no están bien, puertas abiertas, ataduras, ligaduras, que sea necesaria pues una administración más profunda, ¿no? Que va más allá de lo que es una simple consejería, ¿no? Pero es importante, y en la iglesia lo enseñamos, no le abras tu corazón a nadie. Así es. Es que la información hoy, tú crees que se la está entregando a un amigo y mañana ese amigo se vuelve enemigo y ya tiene información tuya para poder, yo qué sé, levantar falso testimonio en un deseo de represalia, de tomar venganza contra ti, claro. Pues la puede usar contra ti, ¿no? Así es. Así que es un peligro y hay que confesar y apartarse, que eso es muy importante, claro, porque mucha gente confiesa. Claro. Nosotros hemos tenido, te lo digo, Enrique, en consejería gente que ha confesado, pero recaía, confesaba, recaía, pero no se apartaba. Claro. O sea, esos son los de remordimiento. Así otra. Sí. Hay que dar otro paso más. Exacto. Muchas veces se confiesa y puede estar ahí, ¿no? Y puede estar escuchando y decir, bueno, ya, yo directamente se lo expongo al Señor y el Señor ya me perdona, porque yo se lo digo al Señor. Ya. Pero ¿sabes la manera más directa de avergonzar a Satanás? Precisamente
es poniéndolo y declarándolo públicamente delante de alguien que realmente sabe que no te va a traicionar. Eso es lo primero. Pero tú, al sacarlo públicamente delante de una persona, de una autoridad espiritual, ahí lo que estás diciéndole es al pecado: mira, tú me avergüenzas a mí, pero ahora yo te voy a avergonzar porque yo quiero que esto se extirpe de verdad. Si yo, por ejemplo, tengo algún problema en alguna parte de mi cuerpo que no es muy decorosa y necesito que ese grano o ese bulto sea extirpado, o ese quiste sea extirpado, yo lo que no le puedo decir es: tócame aquí, o decir, ¿sabes que tengo un quiste? Y tú dices, ah, vale, bien, pues que te lo quiten, que te lo extirpen. Pero el ser valiente y el estar de verdad sabiendo que tienes que dar un paso porque eso no te está beneficiando, pues tendrás que dar un paso más allá. Ese más allá es de valiente, porque lo mismo en una parte, que en partes que no quieres mostrar, pero van a ser necesarias que las tengas que mostrar si realmente quieres que ese quiste sea extirpado. Y tendrás que llegar delante de un cirujano y mostrarle esa parte que es muy, muy privada y en verdad te da vergüenza de mostrar, pero si quieres que ese quiste te lo puedan extirpar, tendrás que ser valiente y afrontar esa situación. Es un claro ejemplo que lo estoy poniendo en el área natural, pero en el área espiritual funciona igual. Entonces, claro, por eso el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Porque si yo tengo quistes que realmente se me van haciendo más grandes y le has pedido perdón al Señor y te das cuenta que esos quistes van aumentando de tamaño, pues posiblemente tengas que cambiar el método y tengas que realmente decirte como yo te lo estoy diciendo, porque a lo mejor sí que va a ser más efectivo. Claro. Te cuesta mucho trabajo, bueno, a ti y al equipo del Ministerio de Luz a las Prisiones, claro, encontráis con gente que muchas veces están muy retraídos, ¿no? Que precisamente por haber confiado en alguien se ven dentro de una cárcel, ¿no? ¿Os cuesta mucho ganaros la confianza con los presos para que un preso realmente pueda venir y confesar sus pecados y lo podáis ministrar de una manera más personal? Sí, nosotros tenemos menos problemas porque entre ellos ya prácticamente se conocen cuáles son los delitos que ellos han cometido. Te dicen, pues yo incluso estuve maltratando a mi mujer, o yo era un alcohólico, yo estuve haciendo esto, o yo estuve robando y yo he estado en este sitio o en el otro. Y bueno, entonces ellos abiertamente, o sea, es como que no se encubren. Eso es lo bueno, que ellos reconocen su pecado, su vida antigua la reconocen con mucha claridad. Entonces, en cambio, te puede encontrar gente en las iglesias cristianas que aparentemente quieran ponerse una máscara, una hipocresía. Correcto. Y entonces aparentemente que sea el hombre más pulcro, que no ha tenido nunca ningún tipo de pecado, nada más que una vez se tomó 2 cervezas seguidas. Entonces, claro, ese ha sido su mayor error. Entonces, pues bueno, si quieren cubrir su pecado, evidentemente hemos visto que de ninguna manera puede prosperar, no puede avanzar. Y cuando se encuentre en una situación difícil, bueno, quería comentarte esto, y los desiertos determinan... Sí, quiero apartar unos minutos para saludar, que hay gente que se ha conectado y que nos ha saludado, y quiero saludarlos los desiertos son la oportunidad para que tú puedas volver en sí. Amén. Pero son también el lugar que van a determinar tu destino. Si te diste cuenta cuando dijiste que ahí mucha gente quisieron volver, o sea, fue en el desierto donde ellos quisieron volver, o sea, el desierto, la situación árida, la situación donde tú te puedas encontrar, también va a determinar tu destino. Ojo, de seguir adelante a la tierra prometida o de tener un retroceso o una involución. Sí. O sea, y en la vida espiritual, en la vida como cristianos, tenemos que ver esas situaciones. Igual como hemos dicho que Manasés conoció de alguna manera, de oídas lo había oído, pero es como que le pasó como a Job. Pero allí en la cárcel realmente vio que era un Dios vivo, que era el Dios que le había hablado su padre, y realmente lo conoció en aquel sitio. En una situación totalmente incómoda, en la cárcel, en un desierto.
Pero el desierto también puede ser una situación que te haga marcar un destino. O para poder seguir hacia adelante, para forjar tu carácter o para hacerte retroceder a tu pasado. Y a tu peor condición. Ahí en el desierto es donde también se corona. El próximo programa lo vamos a ver. En el desierto es donde el Señor también te tiene preparada la corona. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues vamos a tomar unos minutos, Enrique, si te parece, porque ha saludado bastante gente a través del canal de YouTube. Mira, los cascos. Sí. Y vamos a saludar, pues por orden de saludos, nos saludaba el primico Antonio, aleluya, desde Torragüera. Antonio, que Dios te bendiga, te mandamos un abrazo grande y gracias por estar en sintonía. A ver si nos vemos pronto. Sí, pues se cortó. Pues saludamos a Marcos Trujillo desde Barcelona, a nuestro amado Marcos. ¿Quién más? Germán también, antes del corte nos saludó Marcos Trujillo desde Barcelona y Germán. Pues un abrazo para ellos. También después del corte aquí habían más saludos. Diana Páramo nos dice: hola, buenas noches, que Dios le bendiga a Pastor Juan Miguel y a nuestro hermano Enrique, que Dios lo continúe bendiciendo y que Dios continúe bendiciendo y usando a nuestro hermano Enrique en la cárcel. Aleluya. Amén. También nuestra hermana Axiel nos dice: Dios les bendiga mucho a los dos. Un abrazo para Diana, un abrazo para Axiel. María Montoya nos dice: buenas tardes, bendiciones familia. Un abrazo para ti, María, y para tu gente. Nuestra hermana Lina, queridos todos, buenas tardes. Aleluya. Un abrazo a nuestra hermana Lina, uno de nuestros oyentes fieles desde Patiño, desde los inicios de Viento Recio Radio. Una tal Isabel Garrilla, ¿te suena? Sí, de oídas la he oído. Tu esposa nos dice: buenas tardes, que Dios bendiga mucho y os llene de sabiduría. Nuestra hermana Feli nos dice: saludos, pastor y hermano, que Dios os bendiga muy, muy grandemente, bendiciones. Lina nos vuelve a saludar y dice: es una gran suerte para todos poder disfrutar de esta maravillosa experiencia que nuestro hermano Enrique tiene en las cárceles. Amén. Qué bueno. Yolanda, la hermana de Charo, también nos saluda, creo que ella está en Ceutí. Pues un saludo para toda la gente linda en Ceutí. Y espera, que tengo algunos también aquí. Aquí está. Tengo un hermano que nos dice: buenas tardes. No sé quién es, porque no tengo identificado su número, pero nos dice: buenas tardes, Dios nos bendice hoy y siempre, familia. Que se pueda identificar a esta persona que nos saludó. También nos saludaba Loli, que nos dice: muy buenas tardes en vuestra compañía. Pues un abrazo, Loli, que Dios te bendiga. Y también nos saludaba una tal Patricia Narejo. ¿Te suena también? También. Tu hija nos dice: muy buen programa, que Dios os siga usando. Bendiciones. Pues qué bueno, la gente ha estado conectada, ¿eh? Amén. A pesar del corte que hemos tenido, ese corte de corriente, independiente, fuera de nuestra voluntad, aleluya, pero gracias a Dios hemos podido reiniciar el programa y la gente creo que se ha edificado. Amén. Se ha edificado. Gloria a Dios. Porque de eso se trata, como decía, creo destacar uno de los saludos. Esperanza, es Esperanza. Ese es se ve que es el nuevo número de teléfono de nuestra hermana Esperanza. Pues ya, hermana Esperanza, ya la voy a actualizar en mi listado de contactos. Soy Esperanza y nos dice: muy buena enseñanza. Pues Esperanza, gracias por estar ahí en sintonía. Amén. Que Dios te bendiga, hermana Esperanza. Qué bueno. Pues lo que estaba diciendo, y precisamente, ¿qué estaba diciendo? Estamos diciendo muchas cosas. Se me ha ido el santo al cielo, como quien dice. Sí, quería destacar el comentario de nuestra hermana Lina, el segundo comentario, donde decía: qué bueno poder enriquecernos con la experiencia de Enrique en las cárceles. O sea, hay gente que nos está escuchando y que se está edificando, ¿no? Y también seguramente mucha gente que pueda tener a familiares, Amén. Hijos, hermanos, cuñados, padres, hermanas, madres en las cárceles, ¿no? Y que también nos están escuchando. Y qué bueno poder no solamente traer un aliento de vida a los que están en las prisiones, sino también a las familias. Amén. Mira, quería dar un testimonio. Adelante. Llegó un hermanito que se está reuniendo con nosotros, que toca la guitarra que parece a Paco de Lucía. Parece a Paco de Lucía. Un fenómeno tocando, ¿no? Hay ahí en un módulo 4 guitarristas que cuando cogen la guitarra uno,
Y cierran los ojos y dicen, no sabes quién es el que mejor toca la guitarra. Wow. Eso son una maravilla. Y se ponen a cantar y bueno. O sea que... Muchos son hermanos gitanicos, otros que no son gitanicos, pero me llegó este hermano con la guitarra. Fíjate, hay muchos dones desperdiciados en las casas. Sí, sí. ¿Sabías que había de la gente superdotada? Eso lo vi en un programa. De la gente superdotada había más de un 40% en las cárceles. Uf, qué tremendo. Imaginaos, ¿eh? Hay mucho potencial desperdiciado en las cárceles. Potencial Sí. impresionante. Pues con el tema del testimonio, me llega así con la guitarra, hermano, con una vocecita muy fina que tiene. Hermano, por favor, ¿le puedo hacer un comentario? Digo, sí, dime. Tengo una fe ferviente al Señor Jesucristo y me gustaría de alguna de las maneras bautizarme, porque de verdad hay un anhelo y un deseo que arde dentro de mí. Qué bien. Y lo ves tocando la guitarra y se ponen a cantar. Yo digo, Señor, qué bueno eres. Por eso se hace realidad la palabra aquel que la cree. O sea, se hace vida. Amén. O sea, que no son palabras. El Señor dijo, porque esto no son palabras, es poder. Amén. Es poder de Dios a todo aquel que cree. Amén. O sea, y si es poder de Dios, lo vemos manifiesto primeramente en nosotros. Y después luego lo vemos que se va extendiendo el Evangelio y que efectivamente está haciendo aquello para lo cual ha sido mandado. Y evidentemente es poder porque las vidas son tocadas, son trastornadas, pero para bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata. Precisamente traer un aliento de vida a las personas que están en oscuridad, ¿no? Que están detrás de las rejas y están pasando su desierto. Así es. Y desde aquí, pues, mis más sinceras felicitaciones, ¿no? A todo el equipo. Amén. Del Ministerio de Luz a las Prisiones, porque estáis haciendo una tarea espectacular, ¿no? Y os animo a que sigáis adelante. Amén. Porque la cosecha está cerca. Amén. La cosecha está cerca, amén. Amén. Porque estáis sembrando y estáis sembrando una buena semilla. Amén. Y en el nombre de Jesús yo sé que está cayendo en corazones que son Así buena es. tierra y que van a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Así es. Estamos llegando a la finalización ya, ¿no? Del segundo programa de Un aliento de vida en las prisiones, y me gustaría, como no, pues que Enrique pudiera, si tiene algún último comentario, o pudiera despedir lo que tú, con la libertad que tenemos, Sí. que tenemos en esta casa, pues que tú pudieras despedir y hacer una última acotación. Bueno, yo les digo, Juan Miguel, a los miembros del equipo de Luz a las Prisiones, y les digo, no tengáis no, de alguna manera no penséis que porque hay a veces que uno llega con tanta ilusión y salen muchos hermanos, salen del módulo, sale mucha gente, pero hay a veces que porque o bien están comunicando, o bien tienen tareas, o bien tienen programas ellos internos, y lo mismo le hace el llamado el funcionario y te salen una o dos personas. Y yo le digo, no os preocupéis por eso, porque Ananías le predicó a Saulo, a una sola persona, a Saulo. Imagínate en dónde fue depositada esa semilla. Amén. No sabemos a quién le depositamos la semilla. Amén. Lo que sí que te digo es que, les digo, no sabemos a cuántos Saulo y a cuántas María Magdalena se le está predicando la palabra. Aleluya. Porque cuando eso se active, Gloria van a a Dios. ser, ¡pum!, van a impulsar como los cohetes, todo lleno de estrellitas, para la gloria de nuestro Señor. Y van a tener Jesucristo. testimonio impactante para contar, Amén, para amén compartir. y amén. Amén. Pues, Enrique, tremendo programa para la gloria Amén, de Dios. gloria a Dios. Nos hemos edificado. Se ha quedado un montón. Pues te ha quedado escucha, un montón. ¿te acuerdas que te dije este tema? Por favor, para el próximo programa no lo deseches, porque es cosa muy interesante. Amén, lo que se ha amén. quedado en el tintero. Así que por favor, toma nota para que en una próxima ocasión lo podamos compartir. Amén, gloria a Dios. Pues ha sido un gusto, yo me he edificado mucho. Sí, aquí estamos. Y de eso se trata, que podamos edificar a toda la audiencia de Viento Recio Radio y Televisión. Nos vamos a despedir. Les recuerdo que Fórmula para el Éxito regresa pasado mañana. Pasado mañana tenemos una cita, ustedes y yo y el pastor Miguel Ángel,
con Fórmulas para el Éxito el miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 8, en nuestro horario habitual. Y Dios mediante, Un Aliento de Vida en las Prisiones regresa con nosotros el primer lunes del mes de diciembre. Amén. 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 Aquí estaremos. Dios mediante, fieles a la cita. Aleluya. Amén. Gracias, Enrique. Que el Señor te bendiga. Amén. Un gusto, amén, de verdad. Chao, mi Seba. Hasta el miércoles. Que el Señor te bendiga, Enrique. Igualmente. A seguir en la brecha. Amén. Gracias por estar en sintonía. Te esperamos en el siguiente programa. No olvides compartirlo en redes sociales. Hasta la próxima.